Con la 4T, en su opinión, ¿qué es lo que sucede? ¿Realmente el mexicano nos acaban los argumentos? ¿Nos falta disposición a debatir? ¿Nos faltan...? ¿Qué está pasando? Que estamos en un mundo de extremos en este país. Pues que estamos en un estremecimiento brutal. No cambiamos de presidente, cambiamos de régimen. Lo de la transformación va en serio. Y cuando va en serio una transformación, hay mucha resistencia. Mucha resistencia que además se va quedando sin argumentos. Y le queda el insulto, y le quedan las fake news, y le quedan los mensajes de odio. Y son muy ruidosos, pero son muy pocos. No hay que olvidar que 30 millones de mexicanas y mexicanos dijimos ya basta el 1 de julio. Y dijimos ya basta de manera radical. Y que a ese ya basta también la justicia se está sumando. Rosario Robles, Emilio Lozoya, César Duarte, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino. Se está resquebrajando el viejo régimen, se está resquebrajando. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya no duermen o no deberían dormir, porque sus más cercanos colaboradores están siendo enjuiciados, perseguidos. Y si vamos viendo, se desmonta toda la trama de corrupción empresarial, toda la estrategia de guerra contra el narco y toda la estrategia de encubrimiento de crímenes como Ayotzinapa. De eso estamos hablando. Cada sexenio estábamos acostumbrados a que un chivo expiatorio, el Bester Gordillo, la Quina, caía en la cárcel. Y eso quería decir, ya, se acabó la corrupción. Y la verdad, seguían los mismos. Ahora estamos hablando de desmontar un aparato. En la silla de los acusados no está sentado Lozoya, no nos equivoquemos. Y esto de que no esté en la cárcel, pues claro que no esté en la cárcel, hay que cuidarlo, porque el hombre va a confesar. Y el hombre va a entregar a legisladores, a periodistas, a políticos y a sus jefes, como hacen los mafiosos que se entregan en los Estados Unidos. Exactamente. Y lo mismo va a pasar con García Luna. ¿Por qué le cayeron a Cárdenas Palomino y al otro? Porque ya García Luna los empinó. Porque ya dijo, miren, los pillos cuando los atrapan tienen la obligación, y además no tienen lealtades ni moral ni nada, tienen la obligación, porque ese es el trato que hacen con las fiscalías, de comenzar a cantar. Y hay una cosa que se llama la dialéctica del traidor. Hay gente, los viejos judiciales federales, esos en México que eran torturadores, decían que hay gente que necesita 2 golpes, una para empezar a hablar y otra para que se calle. Eso va a pasar con Lozoya, eso va a pasar con... No necesitas golpearlo, nada más decirle, te vas a refundir en la cárcel. Y entonces empiezan a decir, pues y si me bajas 3 años o 5 o 10 años y te digo que... Y sacan los videos porque como son mafiosos, todo lo filman. Y todo lo tienen escrito. Y estamos ante el derrumbe de un régimen. Es natural que haya esta crispación. Y estamos ahora gobernados por un hombre que respeta la libertad de expresión. Y entonces, pues tenemos a muchos columnistas, a muchos presentadores de radio y televisión que están incentivando una polarización. Y que nadie los calla. Ni reciben la llamada en la noche, ni reciben el sobre en la mañana. Eso ha cambiado radicalmente. Estamos ante medios nacionales comprometidos con el viejo régimen que sistemáticamente atacan a López Obrador. López Obrador fue el candidato presidencial más golpeado mediáticamente de la historia. Hoy es el presidente, después de
de Madero, más golpeado por los medios. No hay día que no lo golpee. Por lo que sea, ¿eh? Así es la democracia. Y así es la democracia cuando tienes un hombre que gobierna respetando la libertad de expresión, cosa que en México no había. Entonces hablemos claro, en México no había democracia, en México no había libertad de expresión y sí había mucha simulación. Sí. Y hoy hay una masa de mexicanas y mexicanos muy conscientes, muy enorme, que decidieron una transformación y un puñado que se está oponiendo con todo porque afecta sus intereses. Y todo esto, sumémosle el COVID. Y sumémosle la crisis económica. ¿Qué quisieron hacer los medios ahora? Aprovechar el miedo de la gente al COVID y convertir el miedo a un virus, que es un fenómeno biológico, en odio a López Obrador. Fracasaron. Les hubieran gustado haber visto los hospitales repletos y en caos y los motines afuera de los hospitales. Querían una pila de muertos aún mayor de la que tenemos para hundir a López Obrador. Son tan inescrupulosos, tan criminales y tan suicidas, porque quien piense o quiera que la epidemia se propague y se descontrole, pues se cree inmune o es un suicida. Entonces estamos en un clima enrarecido, pero normal cuando se produce un cambio de régimen. Las tormentas así son y pasan. No votamos, insisto, para cambiar un presidente, votamos para cambiar un régimen que llevaba 36 años. Desde luego. Don Epigmenio, aquí tengo una muy interesante pregunta. Me dice, excelente entrevista. Pero pregúntale sobre en este caso de la 4T, en estos casos de corrupción que se han asomado también, y que, por ejemplo, comenta él sobre los hijos de Bartlett, Napito, Jiménez Espriu, y ese tipo de detalles. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, hablando de este cambio de régimen? Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que suceden, porque en un cambio de régimen, además tienes que recurrir a viejos mandos. O sea, haces alianzas muy amplias y algunas alianzas resultan mal. Incómodas. Se actúa. En el caso de del hijo de Bartlett, se le cuestionó, se le inhabilitó y no va a hacer más negocio. Intentó hacer un negocio y se le desmontó. De Jiménez Espriu no hay evidencia. O sea, hubo una discusión y un diferendo en torno a la inclusión de los militares en las aduanas. Sí. Entonces, vamos a hablar claro. Estamos hablando del saqueo de la nación, perpetrado durante 36 años por miles de millones de pesos. Miles, decenas de miles, centenares de miles. Y la derecha y los medios tratan de defenderse inventando escándalos. Ninguno de estos escándalos, ninguno, si uno los sigue con cuidado, va más allá de los rumores, y ninguno de los escándalos ha dejado de tener consecuencias para quienes se veían involucrados cuando hay evidencia de que han cometido irregularidades. En ningún caso. Sí, lo de Napito es muy complejo, lo de Napoleón, porque eso tiene que ver con el entramado sindical y minero y los intereses de las grandes empresas mineras. Usted lo sabe perfectamente. Sonora es, bueno, preguntémonos por el río Sonora. Sí, exacto. O sea, Felipe Calderón, eso no se ha dicho suficientemente, entregó más de la mitad del territorio nacional a mineras extranjeras. Entonces, evidentemente, todo lo que tenga que ver con la minería en México es parte de un conflicto mayor, muy serio. Y tenemos que estar muy atentos y escuchar con mucha ponderación y leer con mucha ponderación lo que se escribe en los medios y lo que se dice en los medios.
Yo soy de esos que prefiero no leer el periódico y escuchar la mañanera. Porque en qué país del mundo un presidente, todos sus secretarios de Estado, se somete a un interrogatorio, a un escrutinio diario de la prensa? Ajá. ¿Por qué no van los grandes periodistas en la mañanera? Por soberbios. Uh-huh. Yo le dije a Carmen Aristegui, oye Carmen, con todo respeto, hoy en la mañana hubo 4 secretarios de Estado y un presidente. ¿Por qué no vas? Es que es la hora de mi programa. Pon un monitor y pregúntale. ¿Sí? ¿Cuándo había tenido esta oportunidad? Quieren que el presidente vaya a sus estudios. Quieren sus exclusivas. Uh-huh. Pero ya es otro tiempo. Aquí el presidente le da la cara a la nación. Yo estoy entusiasmado. Esto, entre el COVID va a acelerar la transformación, porque como se tienen que profundizar las acciones para apoyar a los pobres. Sí. Pues eso va a hacer más radicales las confrontaciones. Hay que agarrarnos, apretarnos bien el cinturón, porque vienen broncas fuertes. O sea, cuando empiece a cantar García Luna, uh-huh, la cosa se va a poner seria. Sí. Porque no estamos ni dimensionando el monstruo que está atrás de todo esto, que era, pues, el jefe de los jefes, el capo de capos, pues no era el Chapo Guzmán ni el Mayo Zambada, por lo que estamos entendiendo. Pues, o sí eran, pero tenían socios en Los Pinos. Uh-huh. Así nomás. Así nomás, de ese tamaño. Uh-huh. El hombre que dirigía la guerra de Felipe Calderón trabajaba con el cartel de Sinaloa. Uh-huh. Sí. Y el hombre que manejaba Petróleos Mexicanos era el encargado de rematar el petróleo mexicano. Y las reformas se compraron con sobornos de una empresa brasileña. Solamente en Perú hay 4 expresidentes, 2 prófugos, 2 presos, 1 prófugo y 1 se suicidó. Solamente en Perú, por Odebrecht. Uh-huh. En 10 países de América Latina hay expresidentes perseguidos, encarcelados, enjuiciados. En México no pasaba nada, y aquí tenemos 2 expresidentes comprometidos con Odebrecht. Uh-huh, uh-huh. Sí. Entonces apenas empieza, dicen esto, el Lozoya es circo. Espérense. Bueno, órale, es circo. ¿Quiénes son los payasos? ¿Quiénes son los payasos? Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Esa va a ser la atracción principal. Sí, y es lo que todo el mundo está esperando en realidad. Pero no le toca al presidente. Uh-huh. En democracia no le toca al presidente. Para eso hay una fiscalía. Para eso hay una fiscalía. El presidente dice, a mí lo que más me importa es exhibirlos. Y tiene razón, porque con eso se crea conciencia. Uh-huh. Y amén. En el viejo régimen el presidente decía, agarren a fulano, enciérrenlo. Pero eso no es democrático. Uh-huh. Y tan frágil estaba todo que todos los que encerraron pues salieron libres de alguna manera, ¿no? Y Rosario Robles cada que quiere salir va más para adentro. Sí, definitivamente. Y amén, don Epigmenio, del conflicto que se está asomando cada vez más entre Coca-Cola, por decir la marca, pero que representa a todas estas refresqueras que son exactamente iguales, y todos estos alimentos chatarras que durante años han mal alimentado al mexicano, que también ya viene esa confrontación y viene fuerte, porque pues necesitamos un México y mexicanos bien alimentados, no a base de gancitos y Coca-Cola, pues. Es que lo que no dicen, hablan de los muertos. Sí. No dicen que el 72% de los muertos mueren con COVID, no de COVID. Mueren de hipertensión,
porque tienen las arterias taponadas por las grasas. Uh-huh. Mueren de diabetes, mueren de obesidad. Sí. A los mexicanos nos está matando la nutrición, nos está matando el hecho de haber echado a un lado nuestra dieta tradicional y comenzar a comer Doritos, pan Bimbo y Coca-Cola. Uh-huh. Sí, como base de alimentación. Como base. Sí, tremendo. Entonces, pues eso nos está matando. Somos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y en diabetes infantil. Pues sí, señor. Eso también es el régimen anterior. Uh-huh. Ese régimen no cuidó la nutrición, no cuidó la alimentación, no cuidó la salud pública. Definitivamente. Yo crecí viendo los concursos infantiles de canto, de baile, de todo, auspiciado por Barcel y por Sabritas, imagínense. Pues sí, y entonces, y las escuelas públicas, ¿qué vendían las tiendas de las escuelas públicas? Churrumais. Entonces ves al chavito. Yo fui un chavo gordo de niño porque pues yo comía churritos y papitas y todo el tiempo. Yo soy diabético porque por eso, por mala alimentación, bueno, por herencia congénita, pero por mala alimentación. Sí, definitivamente. Somos víctimas de ese régimen, pues que sí, efectivamente dejó millones de pesos en impuestos, pero millones de impuestos que se fueron a bolsas de, pues ya sabemos de quién. Sí, nos robaron. Uh-huh. Hoy lo digo en mi videocolumna. No, cuando yo digo que saquearon a México, no digo una entidad abstracta. Digo a usted que nos escucha, a ti que me estás entrevistando, a mí, a mis hijos, a mis nietos. Uh-huh. Nos robaron y nos masacraron. Y ustedes en Caborca saben lo que es la inseguridad. Totalmente. Sí, así es. Lo sabemos, don Epigmenio. Pues qué gusto saludarlo, me pareció genial. Ojalá podamos seguir en este contacto para seguir platicando con la gente de aquí del desierto, de la región, de esta parte tan bonita del país. Usted me dice que tiene su origen sonorense. Nos gustaría seguir en contacto con usted en el futuro, don Epigmenio. Con todo gusto, es la tierra de mis padres y